Hola profesor, yo soy Jaime Navarrete del Team Gato. Los demás integrantes del grupo son Ricardo García y Alan Gallardo y vamos a hablar sobre el modelo entidad-relación extendido. Ya. Atributos opcional u obligatorio. Dependiendo del universo de discurso, cada atributo es obligatorio u opcional. Cuando se declara que un atributo es obligatorio, entonces esto implica que para la creación de la entidad es necesario que se conozca el valor del atributo. Es obligación tenerlo. Implica que al momento de la creación de la entidad se puede o no tener valor para el atributo. Aunque esto no es parte del modelo entidad-relación original, es bastante usado en los diagramas. Al atributo se le antepone un círculo sin relleno, como este de acá, este que está aquí, significa que es opcional. Y si se le antepone un círculo de color negro, quiere decir que es obligatorio. En específico, cuando es un atributo opcional, la función que retorna a la instancia admite el vacío. Por lo tanto, la función se llama parcial. En cualquiera de estos dos casos, el atributo A es una función que puede devolver un vacío. Para la entidad es A, E tiene dependencia funcional con D, y en la relación A, R tiene dependencia funcional con R. Y matemáticamente se expresa de la siguiente forma. ¿Cómo sale? Restricción de cardinalidad mínima y máxima. Las relaciones de cardinalidad que hemos utilizado hasta ahora se mostraron líneas, con un número o con un asterisco. Otra manera de definir la cardinalidad es definir entre una entidad y una relación con una cardinalidad mínima, que se representa con una m minúscula, y una máxima, que es con una m mayúscula, como sale aquí de esta manera, en la fotito. Esto significa que un mínimo de entidades E se relaciona con un máximo de entidades en la relación R. Solo debemos preocuparnos que la entidad que estamos analizando y la arista hacia la relación, pero las otras aristas que relacionan la relación R con otras entidades no nos importan. No nos importa la cardinalidad desde la relación hasta las entidades y sub i. La cardinalidad, el mínimo y el máximo, es de la entidad a la relación. Por lo tanto, el mínimo máximo de las entidades y sub i a la relación R se definen de manera independiente. Esta cardinalidad se representa de la siguiente manera que sale aquí abajo. Aquí tenemos algunos ejemplos, como este de aquí que es uno a muchos, que puede ser aquí un elemento de A, puede ir con más de un elemento de R. Puede ir con uno, con dos, con varios. Cada elemento puede ir con uno, dos, varios, lo que sea. Se representa con 1,3. Otro ejemplo que sería 1 a 1, que un elemento de A se puede relacionar solamente con un elemento de R, como es el aquí, en la imagen. Se representa con 1,1. Y el otro que es 0 es a 2, que un elemento de A se puede relacionar con 1 o con 2 elementos de R, como sale en la imagen. Se representa 0,2. Herencia de las entidades. Jerarquía. Cuando hay herencia, se produce una jerarquía de clases. Esta herencia se produce solo en las entidades y no así en las relaciones. Si una clase Y hereda de una clase X, ambas entidades se relacionan con un es1. Esto se representa como de la siguiente manera. Estas dos formas significan lo mismo. Son dos maneras de hacer los diagramas entidad-relación cuando hay jerarquía, donde X es una superclase e Y es una subclase. Y es un tipo X. Y Y hereda de X sus atributos y relaciones. Especialización y generalización es cuando se forma una jerarquía de clases de la superclase X, con varias subclases X sub 1, X sub 2, hasta X sub n.
Si hay una relación entre las subclases X sub I, se trata entonces de una especialización de la superclase, donde la superclase X es la clase general y las subclases X sub I son las clases especializadas. Si se define la clase X y el proceso de modelación se ve que se requieren de subdivisiones, entonces estamos generando un proceso de especialización. Si tengo clases como X sub 1, X sub 2 hasta X sub n, vemos el proceso de modelación que comparten atributos y decidimos que debemos generar una superclase de estas, entonces estamos generando un proceso de generalización. Las subclases, X sub 1, X sub 2, X sub n, perdón, hasta X sub n, son una especialización de la superclase X. Si existe una relación entre las subclases X sub I, aquí estamos hablando de una generalización y una especialización. Dale, sí. Si no hay relación entre las subclases X sub I que heredan de una superclase X, entonces no podemos hablar de una generalización o una especialización. Esto se representa en el diagrama de la siguiente manera, donde cada subclase tiene una línea directa hacia la superclase. Siguiente. La herencia de los atributos es una propiedad crucial de las entidades de nivel superior e inferior creadas mediante la especialización y la generalización. Es la herencia de los atributos. Y los atributos de los conjuntos de entidades de nivel superior son heredados por los conjuntos de entidades de nivel inferior. El siguiente diagrama es del libro Fundamentos de Bases de Datos de Abraham Silvercharts. Las clases cliente y empleado heredan los atributos de persona. Así, cliente se describe mediante sus atributos nombre, calle y ciudad, y adicionalmente el atributo ID cliente empleado se describe mediante sus atributos nombre, calle, ciudad, y adicionalmente por sus atributos ID empleado y sueldo. Los conjuntos de entidades de nivel inferior o subclases también heredan la participación de los conjuntos de relaciones, en los que se participa su entidad de nivel superior o superclase. Los conjuntos de entidades oficial, cajero y secretaria pueden participar en el conjunto de relaciones trabaja para, ya que la superclase empleado participa en la relación trabaja para. La herencia de los atributos se aplica a todas las capas de conjuntos de entidades de nivel inferior. Los conjuntos de entidades anteriores pueden participar en cualquier relación en la que participe el conjunto de entidades de personas. Sí. La categorización es si X es una subclase de las superclases X sub 1, X sub 2 hasta X sub n, se dice que las X sub I son una categorización de X. Y esto se representa en el diagrama de la siguiente forma. ¿Ya? Restricciones inherentes, especialización. En esta restricción, veremos si la participación de X tiene relación con algún XY. Si la participación es total, quiere decir que todas las entidades de X participan en algún XY. Cuando la participación es total, el diagrama queda con doble línea, como se aprecia ahí en el diagrama que está en la foto, con la entidad X y con sus atributos X1, X2 y Xn. Tenemos el caso cuando la participación es parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos de X no están asociados a ningún XY. Ya también tenemos las restricciones inherentes de categorización. En esta parte se tiene que las relaciones con la participación de los elementos XY en X. Si la participación es total, en este caso sería todos los elementos de XY participan en X. Y se representa en el diagrama con una U en el circulito que está en el centro azul y con la entidad X y sus atributos.
También tenemos las restricciones inherentes de membresía en especialización, en este caso difunción. Aquí básicamente son clases XY que no comparten elementos. Para este caso se representa con la letra D en el símbolo que está en el centro, el azul, que para todo X, XY pertenece a X y X pertenece también a un XY, tal que X no pertenece a un XJ con Y distinto de J. También tenemos las restricciones inherentes de membresía con especialización solapado. Cuando es solapado, el conjunto de XY comparte elementos. Esto quiere decir que puede ser que un elemento de X pertenezca a más de un elemento de XY. Y se ve con la representación de la letra O y está la entidad de X y los atributos de igual manera como en el anterior. Restricciones de definición de especialización atributo. Son tres tipos de restricciones: la arbitraria, por atributo y por condición. La restricción arbitraria es donde va un elemento de X, en las especificaciones X sub Y. Aquí es el usuario el que decide la subclase X sub Y, y por esto se llama arbitraria. Con esto quiero decir que cuando quiere manipular una instancia, insertar, actualizar o borrar algún dato, se manipulan los datos en la clase X. En la parte lógica se ve dónde los datos caen en la especialización X sub Y. Por lo tanto, esto no se representa en los diagramas. Por atributo. Aquí por lo menos hay un atributo de X que determina dónde va en una especialización X sub Y. ¿Dónde? El subconjunto que aparece en esta imagen son los valores que tiene una instancia en la clase X sub 1. Dependiendo de los valores que toman los atributos A sub J, es X sub Y, donde van a quedar. Esto se expresa de la siguiente manera, como aparece aquí. Restricción por condición. Es aquí donde hay condiciones lógicas, fórmulas, que indican dónde van los atributos X en los X sub Y. Y estas condiciones se definen de la siguiente forma. Estas son expresiones lógicas que determinan a qué subclase X sub Y participan los X. Las condiciones son del tipo que un campo sea mayor que un valor, etc. De aquí va. Una herencia simple se llama especialización jerárquica. Por ejemplo, una herencia simple jerárquica puede darse de la siguiente manera, que sale aquí. Y sub 1 hereda de Y y de X. Es una jerarquía como un grafo tipo árbol, donde X es la raíz del árbol. Ahora, una herencia múltiple viene siendo algo como lo que se muestra en la siguiente figura que sale acá. Aquí la subclase Y sub 3 tiene herencia múltiple, ya que hereda de Y y de doble. Lo que no está permitido es que existan dos raíces. Aquí sería como una imagen de lo que no estaría permitido. En una especialización, las clases específicas heredan la clave de la clase general. Entonces no se definen clases. Dios mío. Entonces no se definen claves en las especificaciones, ya que la clave está en la raíz. En una categorización, la clase general hereda la clave de las categorizaciones selectivamente. Por ejemplo, el conjunto de facultades, por ejemplo, el conjunto de entidades faculty se puede descomponer en subconjuntos adjunct fac y full time fac. Los miembros adjuntos del personal docente imparten clases tiempo parcial y por lo general se citan con una base temporal, mientras que los docentes de tiempo completo son empleados regulares que trabajan sobre una base continua. A los docentes adjuntos se les paga por curso, mientras que a los docentes de tiempo completo se les paga por un salario anual. Todos los docentes tienen atributos fac-in, fac-out. Todos los docentes tienen atributos fac-id, last name, first name y rank. Pero los miembros adjunct fac tienen un atributo local llamado course pay rate, que es una tasa de pago por curso, mientras que los full-time fac tienen un atributo local llamado annual salary.
Como por ejemplo, ahora las subclases y las superclases pueden tener relación con otras entidades, como aparece en el diagrama de la izquierda, pero también podemos tener casos de mezcla de solapamiento y traslape con participación total y parcial, como aparece en el diagrama de la derecha. Espérate. Y ahora sí. La parte de los estudiantes sin graduar se puede modelar con condiciones o con lógica de predicados, como aparece a la izquierda, y podemos utilizar la herencia múltiple para modelar los profesores, las clases y los profesores asistentes, como aparece a la derecha. En las relaciones múltiples hay casos en que se requiere que una relación participe más de dos entidades. Por ejemplo, si modelamos el arriendo de vehículos, tenemos una empresa que tiene varios locales, en cada local tiene varios vehículos y cada local tiene empleados. Para modelar que una compañía tiene locales y en ellos autos para arrendar, como se muestra en la siguiente figura, donde la fecha desde y hasta de la relación, no, se lo dije mal, donde la fecha desde y la fecha hasta de la relación es porque un auto puede estar en un local y después en otro. Así tendremos un registro de los movimientos de autos entre los locales. Luego se le agrega la clase persona, que sería una superclase, y esta tendrá las subclases empleado cliente, solapados. Y aquí el empleado se relacionará con el local, que está más abajo. Después del modelo le agregamos la relación arriendo y la entidad auto. Creo que está en la siguiente diapositiva, compa. Ahí está. Ahí teniendo persona relacionándose con local, el local con el empleado, y aquí, como dijo el compañero anteriormente en su diapositiva, el local se relacionaría con el auto. Agregación. Es un concepto de abstracción para construir objetos compuestos a partir de sus objetos componentes. Aquí existen dos casos. Para el primero, es la situación donde agregamos valores de atributos de un objeto para formar el objeto completo. El segundo caso implica la posibilidad de combinar objetos. En la imagen que tenemos a la derecha, en este esquema, almacena información sobre entrevistas de solicitud de empleo. La clase compañía es una agregación de los atributos nombre C y dirección C. Mientras que la solicitante empleo, mejor dicho, es un agregado de atributos, del NSS, nombre, dirección y teléfono. Y en el caso del diagrama de la derecha, en este diagrama, la solicitud de empleo es una agregación de los atributos, pero esto implica que siempre que exista una entrevista, debería estar asociada a una oferta de empleo, por ende, esto es incorrecto. En el de abajo, la oferta de empleo depende de la entrevista, pero aquí la asociación entre las relaciones está prohibida. Siguiente diapositiva. Bueno, en la derecha, en el caso de la derecha, una forma de representar esta situación de buena forma es agregando una clase de alto nivel, que se representa con el rectángulo completo que encierra la entidad compañía y la entidad solicitante de empleo. Y esta relación se le conoce como clase con oferta. No, nada que ver. Esto sería como la forma correcta con la entidad virtual. Así se llama. Y en la
en el esquema de la derecha, en el caso de si la entidad virtual, se tiene lo siguiente donde CSE, que es la relación que está entre compañía y solicitante de empleo, significa que la compañía solicitó el empleo. Eso es lo que significa esa relación. Y sería como la solución sin tener una entidad virtual. Y aquí tenemos las bibliografías que se utilizaron. Y eso sería.